tardes, estimados participantes. Hoy veremos la unidad número 3 de electrotecnia, que lleva como título Potencia eléctrica y sistemas trifásicos. Esta unidad 3 consta de los siguientes puntos, que por lo menos que es la potencia en corriente alterna, también potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente o compleja, también el factor de potencia, sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Otros temas, los senoides, configuración de circuitos con sus principales conexiones, que son la conexión estrella y la conexión triángulo, y viceversa. También los voltajes de corriente de línea y fase, sistema eléctrico de potencia, y por último, potencia general, cómo se genera, se transmite y se distribuye la energía eléctrica. Ahora bien, para dar una breve introducción de lo que es la potencia eléctrica, en el sistema trifásico se dice que la potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. En nuestro hogar se determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar a la red de manera simultánea y en los sistemas, por lo menos el sistema trifásico, es aquel que es sistema de producción que consta de 3 fases, cada fase es de 110 voltios para ser trifásico, y está compuesto por las corrientes alternas, como acaba de nombrar, de 110 voltios, monofásicas, que sumarían las 3 de las trifásicas. La frecuencia y amplitud similar ha representado el valor eficaz y presentes con una diferencia de fase siempre entre ellas de 120 grados eléctricos. En los sistemas trifásicos, las cargas pueden ser conectadas en estrella o en triángulo. Si estas cargas, las 3 fases, tienen la misma magnitud, se dice que el sistema trifásico está en equilibrio. Ya con esta breve introducción continuamos, no sin antes mencionarle que en el plan de evaluación está este tema a evaluar y la ponderación de la nota. También vamos allá empezando con lo que es la parte teórica. Tendríamos la potencia activa. Por lo menos antes de hablar de la potencia activa, en la potencia trifásica hay un concepto muy importante dentro del tema de potencia eléctrica, que es la potencia trifásica, que no es más aquella que la potencia que se encuentra en una instalación eléctrica con 3 fases y 3 corrientes alternas. De ahí surge su nombre, como lo dije en la introducción. Esta instalación ustedes pueden encontrarla fácilmente en fábricas o en empresas grandes, así como en viviendas que utilicen sistemas por lo menos bifásicos, donde usan motores por lo menos para abrir un portón eléctrico, o en los edificios cuando están presentes los ascensores que utilizan bifásico o trifásico a la conexión. La potencia activa puede ser, por ejemplo, la energía que dispone para mover un motor, encender un bombillo, cargar nuestro móvil, etc. Acá también este concepto que tenemos allí se debe básicamente a la potencia consumida en los receptores resistivos, aunque sobre esto ya haremos alguna aclaración más adelante. ¿Cómo se forma la potencia? La potencia es igual a P, voltaje por la corriente por el coseno de phi. Esta potencia, la P es la expresión que tenemos acá, es la expresión activa, la potencia activa, la B el voltaje, la I la corriente y el coseno de phi. ¿Qué significa la P? Lo pueden nombrar. P es la potencia activa, medida en watts, en su unidad en vatios. La B es la tensión que soporta el elemento, el cual queremos hallar en potencia y es medida con su unidad en voltios. La I es la corriente y su unidad es la en amperios. El coseno de phi, que es la corriente que circula por dicho elemento, expresada por el coseno del ángulo de desfase, que forma la tensión y corriente en dicho elemento, expresado en grados. Así cuando le hablé que estaba desfasado 120 grados en la introducción, ¿sí recuerdo? Como la potencia activa se disipa en los elementos resistivos, se puede calcular también potencia es igual a I cuadrado por la resistencia,
potencia igual a V cuadrado, que es el voltaje, entre las resistencias. B y E es lo mismo que lo expliqué anteriormente, con el voltaje y la corriente, y la R ya sería el valor de resistencia de un elemento y es su unidad de medida es el ohmio. Este símbolo que tenemos acá, en ohmios. La potencia activa se utiliza tanto en circuitos DC, corriente directa, como en AC, corriente alterna. Continuamos con la potencia reactiva. Es uno de los componentes de potencia de un circuito de corriente alterna que tiene su origen en el cambio de fase entre el voltaje senoidal y forma de onda de corriente. También la potencia reactiva es que los campos magnéticos de los motores, los reactores, balastos de iluminación en las luminarias intercambian la red sin significar potencia útil, sino que entregan potencia y es necesaria para el funcionamiento. Por lo menos acá en la potencia reactiva está presente la bobina, en los condensadores, así como los generadores. Se designa con qué letra, con la Q, y se mide en voltiampere o bar. La expresión general del cálculo, ¿cómo quedaría la fórmula? Q es igual a voltaje por corriente por el seno de phi. Q es la potencia reactiva medida en voltiampere. B es el voltaje, la tensión del elemento, que queremos hallar la potencia en voltios, unidad es el voltio, la letra B. La corriente es la I y circula por el elemento y su unidad es amperios, y el seno de phi es el seno del ángulo de fase que forma la tensión de corriente en dicho elemento, expresado en grado. Como la potencia reactiva aparece en la bobina, en los condensadores, se puede hallar también por estas fórmulas que tengo acá. Q es igual a I cuadrado por X sub L cuando es una bobina. Q es igual a B cuadrado entre X sub L, que también es otra bobina. Pero cuando estamos hablando de condensadores, Q es igual a I cuadrado por X sub C y Q es igual a B cuadrado entre X sub C, siendo que sub L la reactancia inductiva en ohmios, se mide como es decir, la resistencia, pero se expresa en reactancia, y X sub C es otra reactancia, pero capacitiva, también se expresa en ohmios. La potencia compleja o la potencia aparente. La potencia aparente vendría siendo la forma de parte de las potencias esenciales que existen dentro del concepto de la física y su aplicación en el campo de la electricidad y la corriente alterna. Incluso podría decirse que desde ahora influye hasta con la energía eléctrica que es suministrada hasta nuestro hogar. La potencia aparente, y también llamada potencia compleja, está presente en sistemas de transformadores, equipos electrónicos como ordenadores, frigoríficos, que son los llamados congeladores o puertos fríos, aparatos de aire acondicionado, donde tenemos que se designa con la letra S, la potencia aparente, y sus unidades son el voltiampere. La expresión dicha de potencia te daría de la siguiente manera: S es igual a la potencia más o menos JQ voltiampere, ya que entrarían los números complejos. Y aparte matemática que ustedes ya deben manejar. No hay que confundirla con la potencia aparente que representa el módulo del fasor de potencia. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque existe una forma de calcular la potencia compleja mediante el producto de tensión que soporta el elemento y el conjugado de la corriente, como está en esta expresión que tenemos acá. S es igual a voltaje por corriente. S es la potencia aparente en voltiamperes. El V es la tensión soportada entre sus terminales por el elemento en cuestión. Y el voltio la unidad. Y la corriente, que es el conjugado de la corriente, porque eso tiene ese asterisco, que es el número complejo que aquel mantiene el módulo, pero su argumento, que es el ángulo, cambia de signo. Por ejemplo, aquí le doy este ejemplo que está acá. La corriente es igual a módulo 20, ángulo de 45. Y el conjugado de la corriente sería 20, quedaría el módulo igual, pero ya el conjugado de la parte imaginaria es menos 45.
cambiaría en la forma matemática como les acabo de explicar. El conjugado de un número complejo es aquel que mantiene su módulo, lo acabé de decir, pero su argumento ángulo cambia de signo. Por ejemplo, eso que les mostré ahorita, que es i igual a 20, ángulo de 45. Ya vamos ahora con el factor de potencia. Allí les dejo unas fórmulas, igual esta diapositiva, las voy a subir al aula para que ustedes tengan ese material de apoyo, como de apoyo. Ajá. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Tenemos que los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Ejemplo, es la transformación de la energía luminosa de una lámpara en calorífica cuando es un radiador o una plancha, o cuando es motriz o mecánica cuando es un motor, y en sonora cuando es un timbre. ¿Qué se logra mejorando el factor de potencia? Al mejorar el factor de potencia en una instalación eléctrica se hace mucho más eficiente el consumo de energía para cuando nos lleguen los recibos, ejemplos de Corpolé, nos lleguen con más elevado el costo, sino mejorando este factor de potencia se mantiene y se gasta lo que el kilovatio o vatios, el consumo mejorando este factor de potencia. Se hace mucho más eficiente el consumo, además se obtiene los siguientes beneficios: reducción de la regeneración, también el transporte, distribución de energía eléctrica en la red pública. Eso ya cuando estamos hablando de cómo nos llega la energía a nosotros, a nuestros hogares, a través de la generación, el transporte y distribución de energía por Corpolet, desde que sale del Guri, por ejemplo, en la central hidroeléctrica, hasta las subestaciones, y allí la reparte con los transformadores, ya bajando los altos voltajes de 13.5 kilovoltios los transformadores, para que nos lleguen los 110 voltios alternos. El factor de potencia es o coseno de phi, es la relación entre la potencia activa, la pueden nombrar en kilovatios, y la potencia aparente en kilovoltios per. Se describe la relación entre la potencia de trabajo real y la potencia total consumida. Acá en la fórmula tenemos un triangulito donde está la potencia aparente, la potencia, el del triángulo de las potencias. Del triángulo tenemos potencia aparente seno por coseno, S por coseno de phi, y despejando el coseno de phi me queda potencia aparente entre S. Q es igual a S por seno de phi, despejando S cuadrado más P más Q cuadrado, me quedaría coseno de phi es igual a P sub A entre P sub 2 más la raíz de Q sub 2. Y por demás, el coseno de phi pues, es la potencia aparente entre U por I. Allí está la fórmula con el triángulo de potencia para hallar dicho factor de potencia, que es el que está encerrado en estos cuadros. Así se hallan los factores de potencia. El sistema monofásico es el más utilizado más comúnmente en la distribución de iluminación, pequeños motores eléctricos y calefacción. Se trata de un sistema de producción y distribución y consumo de energía eléctrica, formado por una sola corriente alterna o fase. El circuito funciona con dos hilos y la corriente que circula por ellos es siempre la misma. Dos hilos significa cuando hay dos conductores, uno es la fase y el otro es el neutro. Quiero que tengan en cuenta algo. Siempre se hace la pregunta uno, ¿cuándo hay más consumo, en monofásico o trifásico? Si sus tensiones son normalizadas, pueden establecerse en 220 o en 230. Al ser monofásica, la corriente suministrada solo hay un cable y el voltaje no varía. La potencia de los electrodomésticos monofásicos es de 220 voltios. Bifásico, perdón, 220 voltios.
y consumen menos energía, que permiten mayor ahorro en la factura de luz. Comúnmente, para la distribución, como dije, de eliminación y pequeños motores se usa esta señal alterna. Esta es la señal que les muestro allí, senoidal. Por acá, esta es la que nos entrega Corpolé, 110 voltios por línea, y un osciloscopio la marcaría de esta manera, no la representaría de esa manera. La fuente trifásica, que trata un sistema operativo de distribución y producción y consumo de energía eléctrica, integrado por una corriente alterna que posee tres fases. Aquí las vemos. Fase 1, la de color negro; fase 2, la de color rojo; y fase 3, la de color azul. Aquí está desfasada 180, aquí van 180 grados, cumple todo el ciclo en los 360 grados. 120 grados de pico a pico. Observan aquí 120 hasta acá. En comparación con las instalaciones monofásicas, en una instalación trifásica, el costo de materiales y cable eléctrico se reduce un 25% para la misma cantidad de energía eléctrica transformada y generada. ¿Qué quiero decir con esto? Que un sistema trifásico de tensiones se dice que está en equilibrio cuando sus corrientes son iguales y están desfasados simétricamente, como ustedes observan acá. Aquí están simétricamente, son iguales y están desfasados, como lo acabé de mencionar, las tres igualmente. Cuando alguna de las condiciones anteriores no se cumple, el sistema de tensiones es un sistema desequilibrado o sistema desbalanceado. Se utilizan estos sistemas trifásicos, por ejemplo, los generadores utilizados en centrales eléctricas son trifásicos, ya que la conexión a la red eléctrica debe ser trifásica, excepto para centrales de poca potencia. La trifásica se usa mucho en industrias donde las máquinas funcionan con motores para esa tensión que ellos necesitan, si es una tensión bifásica o trifásica. En una instalación de energía solar fotovoltaica doméstica, la más habitual es la que están conectadas en un sistema monofásico. Sin embargo, existen solares que proporcionan una corriente trifásica. ¿Qué se habla con estos bromas solares? Solares o solar fotovoltaica, que es una de las nuevas energías limpias que está saliendo, donde se están instalando paneles solares y se están llevando hacia un inversor y nos da energía, se carga a través de la iluminación, nos da parte de esta energía para que enciendan los aparatos a través de una señal, sea DC, porque él va a entregar DC y lo va a transformar el inversor a AC. Por eso se está usando mucho estas celdas fotovoltaicas o paneles solares para generar energía. Con estos problemas de luz que tenemos ahora, pues están sustituyendo a las plantas que se llaman generadores, donde no usen ese combustible, sino usen una batería de ciclo profundo con este inversor y con esta carga de paneles solares para mantener cargada la batería. Continuamos. Hay dos tipos de conexión. Quería nombrar esa parte de lo que hablé de triángulo estrella y estrella triángulo. En estrella, el neutro es el punto de unión de las fases, los arreglos de tipo estrella y delta. Se utilizan para la conexión de motores de inducción, alternadores y transformadores. Por ejemplo, los motores trifásicos tienen tres embobinados independientes por cada fase. Ya, por ejemplo, un motor trifásico viene con dos conexiones, la estrella o la triángulo. Acá en Venezuela, más que todo se conecta en estrella porque es en baja tensión, que es a 220. Cuando estamos en Europa, Europa utiliza la 440 voltios, que ya es otro tipo de conexión. Por eso esos motores vienen con esos dos tipos de conexiones, a 220 y a 440, en alta y en baja.
Acá tenemos la corriente de línea, que es la que circula en los conductores que tenemos acá, en este triángulo que ustedes observan acá. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Las impedancias Z12, Z13, Z23 y voltaje de línea entre fase, voltaje de fase. La corriente de fase que circula por estas impedancias, la intensidad de la corriente eléctrica es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona de unidad de tiempo. Se suele denominar con la letra I. Tenemos acá la I de línea, I de fase, que es la corriente, la intensidad de corriente. Y su medición suele ser en amperios. La deducción de por qué el valor de la corriente de línea es para la configuración en triángulo y la tensión de línea para la configuración en estrella se hace de la siguiente manera: se multiplica por la raíz de 3 y se obtiene el estudio de las tensiones simples y compuestas. Ejemplo, si la corriente le carga un condensador, crea un campo magnético alrededor de una bobina, nos daría esa parte, un campo magnético que se genera allí cuando usted está excitando con corriente un capacitor. Acá les estoy mostrando una señal con su amplitud. Esta figura que tenemos acá en esta gráfica, la función senoidal, como la acabé de mencionar, la más usada en la parte alterna, que es esta en función seno. ¿Por qué nos interesan estas funciones senoidales? Por su naturaleza, porque es más fácil de generar y de transmitir, porque se está usando con transformadores que podemos cambiar el nivel de voltaje o de corriente, ya sea disminuyendo el voltaje o bajando el voltaje o la corriente, viceversa, con la transmisión por efectos resistivos entre los conductores. Mientras más grueso es el conductor, a larga distancia tiene que usarse cables número 1,0, 2,0, que son los más, van por el tendido eléctrico. Ustedes ven los postas. Es fácil de manejar matemáticamente porque el trabajar con funciones trigonométricas, por eso se usa esta función seno o coseno, podemos aplicar la identidad de matemática y simplificar el análisis matemático. También la señal periódica puede presentarse como una señal de senoide mediante la serie de Fourier o la herramienta matemática básica para analizar las funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función. Y la curva que representa gráficamente la función seno y también dicha función es una señal que tiene la forma de seno o de coseno. Esto nos permite el suministro de energía eléctrica con la calidad adecuada para manejar motores, luminarias, hogares, luminaria o electrodomésticos y en las calles. Hace funcionar la planta de, por lo menos de manufacturas grandes, que son fábricas, negocios, así como proporcionar potencia a los sistemas de comunicaciones y de cómputo. Acá tenemos la potencia trifásica, que no es más que aquí les dejo estas fórmulas. Estas son las fórmulas ya deducidas, las que se van a usar en alguna vez, si se encuentra algún problema a resolver, o que vean en el material de apoyo que les voy a subir esa información, ahí hay problemas. La potencia trifásica es aquella potencia que se puede encontrar en una instalación eléctrica con 3 fases y 3 corrientes alternas. De ahí surge su nombre. Como lo observan acá, corriente 1, hay su A, y su B, y su C, y la potencia total del sistema trifásico es la que tenemos acá abajo. Los fasores trifásicos. Los fasores trifásicos es la diferencia del generador de señal de energía monofásica. Aquí está lo que hablé, empezando de los 120 grados, que van hacia un neutro acá, un voltaje sub n, voltaje B sub n y voltaje Cn. Y el sentido de giro va a ser antihorario. Tenemos 3 devanados independientes que son mecánicamente fuera de sintonía entre 120 grados. Como consecuencia,
En cada vuelta del rotor, en general, habrá una producción de 3 voltajes alternos llamados fases y que obviamente estarán eléctricamente desfasados, vuelvo y repito, 120 grados entre sí. Estos voltajes, como en el caso monofásico, obedecerá a la función que hablé anteriormente, a la seno o la función coseno. Ya acá pues les voy a mostrar el sistema trifásico eléctrico de una potencia. Más o menos tomé este ejemplo que tenemos acá para irlo explicando. Pero aquí se ve una turbina. Esto para que conozcan es la central hidroeléctrica, ejemplo el Curi. Allí está el embalse. La turbina la mueve la presión del agua y allí genera a una zona de transformación. Hay transformadores donde van por estos conductores que hablaba yo de 1,0, 2,0, por las distintas torres que ustedes observan cuando van hacia el vía al llano, se observan estas torres por el camino, donde van transmitiendo y ya esos altos voltajes que son de 13,5 o hay de unas líneas que son de 765 kilovoltios amperes, que van desde por lo menos donde queda en Bolívar la central hidroeléctrica de Curi, llega a esta subestación o a este repartidor, vamos a llamarlo así, es una central donde llega esta lineante alta y la reparte en el sistema, por lo menos para hablarlo en resumen, de los Andes en Trujillo. Trujillo nos envía a través de esa zona de reparto hacia Táchira, hacia Mérida, y ya también hay unas que van directas hacia Maracaibo, y no sé si por acá también va una línea hacia Maracaibo. Por lo menos acá asemeja, porque exista el ejemplo, a un transformador Power Mount. Esos son los transformadores de piso que ustedes a veces observan que están cerca del establecimiento comercial, no en la parte de arriba de un posta, que son los 3 transformadores que comúnmente vemos en los tendidos eléctricos aquí dentro de la ciudad. Acá, como explica el mismo ejemplo, pues conecta a casas, a edificios. Ya si son transformadores grandes en una industria, necesitan los 3 transformadores que estoy nombrando, que ustedes observan. Ahí se hablaría de señal trifásica porque eso me va a sacar 3 líneas de alta tensión hacia una fábrica con un cable suficientemente grueso como el 1,0 o el 2,0 para ser repartido en su parte interna en una brequera que alimente la fábrica. Y así sucesivamente, como ustedes observan, se va haciendo la generación, la transmisión y la entrega ya transformado de ese voltaje que vienen por estas torres de alto voltaje. Los transformadores en estas subestaciones los hay elevadores. También acá habrían, si hay ya para ser repartidos hacia nuestros hogares, son transformadores reductores, porque bajan ese voltaje al voltaje que necesitamos. No, cuando llegan a líneas de alta, a los 3 transformadores los bajaría a 110 por línea. Por razones históricas y eficiencia se adopta la forma generalizada del uso de la corriente alterna. Y acá, por lo menos en nuestro país, Venezuela, la más usada es la generación hidroeléctrica. Como ustedes saben, también existe la generación eólica, la generación las termo, la generación por vapor. También están las termoeléctricas, que son esas que estoy nombrando, y está la generación ahorita que está saliendo de los paneles solares, de células fotovoltaicas para alimentar banco de baterías. Bueno, ya llegamos al final con esta, ya estamos llegando a los videos referenciales. Siempre ya lo he nombrado en anteriores encuentros, los voy a subir en documento Word para que ustedes observen toda esa información, la tengan presente, la analicen y les sirva de material de apoyo. Ya finalizando, pues también le quería acotar que el material de apoyo también le voy a subir bastante material que tengan allí y ya estamos llegando al
al final de este encuentro, que repetí hacer anteriormente, y tengan en cuenta una cosita que quería decirles de que por allí mandé un correo, me envié lo de las notas, que ya estaban en el foro, una portada que quiero que ustedes ya empiecen a utilizar, no la que venían haciendo anteriormente, con la que esta ya viene con los logos de lo que se quiere, ya la parte de ingeniería nos mandó la ingeniero que está a cargo del sistema, de la plataforma, la portada para que ustedes la hagan de esa manera. Yo lo expliqué en ese correo cómo lo tienen que hacer. Quería solo recordarles eso y que entreguen como siempre lo digo, las actividades a tiempo, no suba la actividad sumativa 3, así que tengan presente eso. Así que me despido, hasta luego.